¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Recuerden poner atención para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Es recomendable realizar anotaciones de los aspectos que consideren importante, así como las dudas que les puedan surgir. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Él nos ayudará a comprender el tema de esta sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leslie. Bienvenidas y bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión continuaremos con el estudio de un tema muy importante de las matemáticas. Hoy aprenderemos a examinar y determinar los ángulos interior, exterior y central de polígonos regulares y la relación que existe entre ellos. Estando en casa, es importante que participen en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, recomendamos que lleven un registro de las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo del tema. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales para trabajar: su cuaderno de matemáticas, un lápiz o bolígrafo, una goma, juego de geometría y colores. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Para comenzar, le cedo la palabra al maestro Eduardo. Muchas gracias, Leslie. Para iniciar, analicemos la siguiente situación. Se desea construir dentro de un centro de rehabilitación infantil y juvenil 4 áreas especializadas para este fin. La primera estará destinada para que las niñas, niños y jóvenes hagan ejercicio en una bicicleta dentro de una alberca. La segunda es para ejercitarse en una caminadora dentro de otra alberca. La tercera está destinada para ayudar a caminar en una banda con sensores de movimiento que detectan los músculos o articulaciones que deben fortalecerse. Y la cuarta para obtener flexibilidad en todo el cuerpo con la ayuda de ejercicios con un balón. Lo que se pretende es que estas áreas tengan formas de polígonos regulares diferentes. ¿Recuerdan qué es un polígono regular? Muy bien, los primeros 4 polígonos regulares son el triángulo, equilátero, el cuadrado, el pentágono regular y el hexágono regular. Diremos que para que un polígono sea regular debe cumplir con 2 condiciones. ¿Cuáles son? Bien pensado, que sus lados y sus ángulos interiores sean iguales. Esto también ocurre en el pentágono y en el hexágono regulares. Sus lados y ángulos interiores son iguales. Dense tiempo para revisarlos y trazarlos en su cuaderno. Ahora que recordamos cuáles son algunas características de los polígonos regulares, podemos proponerlos como modelo para su construcción en las nuevas áreas de especialidad en el Centro de Rehabilitación de Niñas, Niños y Jóvenes. ¿Ustedes cómo los asignarían? El triángulo para la alberca con bicicleta sumergible, el cuadrado para la alberca con caminadora sumergible, el pentágono regular para la banda caminadora sobre piso y el hexágono regular para el ejercicio con balón en el piso. Hemos hablado de los ángulos interiores de los polígonos regulares, pero ¿qué características tienen estos ángulos? ¿Y qué otros ángulos se pueden identificar en los polígonos regulares, además de los ángulos interiores? Recuerden anotar las preguntas que se les plantean para darle seguimiento y respuesta a lo largo de la sesión. Ahora quiero invitar a nuestro maestro para que nos ayude a recuperar un poco los aspectos más relevantes de todo lo que hemos revisado hasta ahora. Adelante, maestro. Gracias, Leslie. Hemos visto las características que definen a los polígonos regulares, las condiciones con las que deben cumplir sus lados y ángulos interiores, y estamos por adentrarnos en el tema de los ángulos interiores de esos polígonos. Muy bien, maestro. Ahora, jóvenes, continúen poniendo atención al desarrollo del tema de hoy. Adelante, maestro. Gracias, Leslie. Ahora aprenderemos cómo calcular los ángulos interiores de cualquier polígono regular y a partir de este conocimiento poder definirlo. Ya sabemos que los ángulos interiores de los polígonos regulares son iguales, pero ¿cómo podemos calcularlos? Dependiendo del tipo de polígono del que se trata. Comencemos con el triángulo equilátero. ¿Cuánto miden sus ángulos interiores?
Partiremos del hecho que ya conocen muy bien. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, como los tres ángulos interiores son iguales, dividimos 180 entre 3 y el resultado es 60 grados por cada ángulo. Observen que los tres ángulos interiores son iguales y tienen un valor de 60 grados. De hecho, en cualquier triángulo construible o existente se cumple que la suma de sus ángulos interiores es de 180 grados. Aprovecharemos esta característica para determinar la medida de los ángulos interiores de los demás polígonos regulares. Prepárense y pongan mucha atención. Adelante. Gracias. Considerando que ya saben trazar las diagonales en un polígono desde uno de sus vértices, identifiquen cuántos triángulos se forman dentro de cada uno de los siguientes polígonos regulares. En el cuadrado se forman 2. En el pentágono regular se forman 3. En el hexágono regular se forman 4. En el cuadrado, la suma de los ángulos interiores es igual al número de triángulos formados en su interior, que son 2 por 180 grados. Esto es 360 grados. Ahora, dividimos esta suma entre 4, que es el número de lados, y el resultado es 90 grados, como ya lo sabíamos, ¿verdad? En el caso del pentágono regular, se formaron en su interior 3 triángulos. Entonces, la suma de sus ángulos es equivalente a 3 por 180 grados igual a 540 grados. Ahora, dividimos esta suma entre 5 lados y tenemos que cada ángulo interior es de 108 grados. Entonces, el ángulo interior de un pentágono regular es de 108 grados. Finalmente, en el hexágono regular se formaron 4 triángulos en su interior. Entonces, 4 por 180 grados es igual a 720 grados y 720 entre 6 es igual a 120 grados. El ángulo interior en un hexágono regular es de 120 grados. ¿Qué pasa si seguimos este procedimiento con otros polígonos regulares? Correcto, podríamos calcular el valor de los ángulos interiores de cualquier polígono regular. Para encontrar una fórmula o una generalización que nos diga cómo calcular el ángulo interior de cualquier polígono, recurramos a una tabla y examinemos su contenido, para después encontrar o modelar una expresión general. En la tabla llenamos la columna del número de lados de cada polígono regular. Después completamos la columna del número de triángulos que se forman. En la siguiente columna multiplicamos el número de triángulos por 180 grados para encontrar la suma de los ángulos interiores de cada polígono. Y para encontrar el valor del ángulo interior, simplemente dividimos esta suma entre el número de lados. Recopilemos la información que hemos analizado para completar la tabla. Para un triángulo, el número de lados es 3. Para un cuadrado es 4. Para un pentágono es 5 y en un hexágono son 6, y así sucesivamente. Ahora, completemos la tercera columna. El número de triángulos que se forman en un triángulo es 1. En un cuadrado son 2. Para un pentágono son 3 y en un hexágono son 4, y así sucesivamente. En la cuarta columna, como ya lo hemos analizado, la suma de los ángulos interiores de un polígono depende del número de triángulos que se formen dentro de él. En un triángulo, la suma de los ángulos interiores es 1 por 180, es decir, 180 grados. En un cuadrado tenemos 2 por 180 grados, son 360 grados. Para un pentágono es 3 por 180 grados, igual a 540 grados. En un hexágono son 4 por 180 grados, igual a 720 grados, y así sucesivamente. Para obtener la amplitud de cada ángulo interior, basta con dividir la suma de los ángulos interiores del polígono entre el número de lados. De esta forma, para un triángulo equilátero, dividimos 180 grados entre 3 y obtenemos que cada uno de los ángulos interiores tiene una amplitud de 60 grados. De forma análoga,
Cada uno de los ángulos interiores del cuadrado se obtiene al dividir 360 grados entre 4, esto es 90 grados. En un pentágono es 540 grados entre 5 igual a 108 grados. Para el hexágono son 720 grados entre 6 igual a 120 grados. ¿Qué pasa si seguimos así? Pues llegaremos a un polígono regular de n lados, el cual colocamos en la primera columna de la tabla, que tendrá n lados, dato que colocamos en la segunda columna. Se formarán n-2 triángulos en su interior, información que llenamos en la tercera columna, y que multiplicados por 180 nos darán la suma de los ángulos interiores que colocaremos en la cuarta columna. Finalmente, dividimos esta cantidad entre el número de lados, que es n, para determinar así la medida del ángulo interior de un polígono de n lados. Ahora vamos a identificar otros dos ángulos relacionados con el ángulo interior de un polígono regular. ¿Saben cómo se llaman los otros ángulos que pueden identificarse en un polígono regular? Observen el siguiente pentágono regular y uno de sus ángulos interiores. Ahora, prolonguemos uno de sus lados, el adyacente, a su ángulo interior. Se forma un ángulo. ¿Qué ángulo es este? ¿Cómo podemos determinarlo? ¿Cómo se llama este ángulo? Por supuesto que una forma de conocerlo es midiéndolo con un transportador. Y vemos que mide aproximadamente 72 grados. Decimos aproximadamente porque podemos cometer un error de medición. A este ángulo lo llamaremos ángulo exterior. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Qué características tiene? Examinen el ángulo exterior del pentágono regular. ¿Cómo lo definirían? Bien pensado. El ángulo exterior de un polígono regular es el que se forma por uno de sus lados y la prolongación del lado adyacente. Entonces, el ángulo exterior de un pentágono regular es de 72 grados, de acuerdo con la medición que hicimos. Y todos los ángulos exteriores del pentágono regular son iguales. Pero, ¿cómo obtenemos el ángulo exterior de cualquier polígono regular sin medirlo? Para el caso del pentágono regular, observemos el ángulo interior y el exterior. ¿Serán suplementarios? ¿Cuántos grados suman los ángulos interior y exterior? Correcto, 180 grados. El ángulo interior más el ángulo exterior es igual a 180 grados. Ya tenemos una expresión que relaciona al ángulo exterior con el ángulo interior. Entonces, para todo polígono regular se tiene que el ángulo exterior es igual a 180 grados menos el ángulo interior. Así, para el pentágono tenemos que el ángulo exterior es 180 grados menos 108 grados igual a 72 grados, que corresponde al ángulo que habíamos medido. ¿Piensan que esta es la única forma de determinar el ángulo exterior de un polígono regular? Analicemos la siguiente situación. ¿Cuánto suman los ángulos exteriores de un polígono? En el caso del pentágono son 72 por 5 igual a 360 grados. Entonces, otra fórmula que encontramos para determinar el ángulo exterior es dividir 360 grados entre el número de lados. Practiquemos con el hexágono regular. ¿Qué valor tiene su ángulo exterior? Para obtenerlo, apliquemos la fórmula que obtuvimos primero, la del ángulo suplementario. 180 grados menos 120 grados es igual a 60 grados. Y con la otra fórmula, 360 grados entre 6 es igual a 60 grados. Con ambos procedimientos obtuvimos el mismo resultado. Ahora, con estas fórmulas podemos determinar el ángulo exterior de cualquier polígono regular. Continuemos con el otro ángulo que podemos identificar en un polígono regular. ¿Recuerdan la situación del Centro de Rehabilitación Infantil y Juvenil? La bicicleta sumergible para la rehabilitación de niñas, niños y jóvenes que se encuentra en la alberca con forma de triángulo equilátero tiene ruedas con 6 rayos.
un niño al observarla se pregunta, ¿cuál será el ángulo entre los rayos de la bicicleta? Para responder su pregunta podemos hacer lo siguiente. Tomar el modelo de la rueda de la bicicleta, trazarlo, inscribir un hexágono regular dentro de su circunferencia. ¿Cuántos triángulos se formaron y de qué tipo dentro del hexágono? Bien, se formaron 6 triángulos equiláteros que conforman al hexágono. Ahora, observen el ángulo que se forma entre 2 rayos consecutivos. ¿Cómo se llamará este ángulo? Están en lo cierto, se llama ángulo central. Noten que el centro del polígono regular está a la misma distancia de los vértices. ¿Cómo encontramos el centro? En este caso, en que el polígono tiene un número de lados par, el centro del polígono regular coincide con la intersección de sus diagonales. ¿Cómo determinamos el ángulo central? Primero, identifiquemos al ángulo central. Como podemos apreciar, el ángulo central es igual al ángulo interior de un triángulo equilátero que lo conforma. Y si recordamos, su valor es de 60 grados. Si analizamos que la circunferencia tiene 360 grados y que será repartida en n lados, entonces el ángulo central lo encontramos con la fórmula 360 entre n. Así que 360 entre 6 es igual a 60 grados. Ahora que saben cómo determinar el ángulo central, calculemos el de un pentágono regular. ¿Cómo lo haremos? Ya sabemos que para calcularlo solo dividiremos 360 grados entre 5 y obtenemos 72 grados. El ángulo central en un pentágono regular es igual a 72 grados. ¿Les es familiar este ángulo? Pero geométricamente, ¿cómo encontramos el centro del pentágono? Si en este caso es un polígono con número de lados impar, ya no usaremos las diagonales. Ahora usaremos las mediatrices o los segmentos que van del punto medio de un lado del polígono hasta su vértice opuesto. Esto mismo se hace sobre 2 lados, para que obtengamos una intersección que marcará el centro del polígono regular. Una vez ubicado el centro, a partir de este, trazamos los segmentos que lo unen con los vértices. Observen que se forman 5 triángulos, pero ahora ya no son equiláteros, sino isósceles. Ya conocemos un ángulo interior del triángulo isósceles, el central, que tiene un valor de 72 grados. ¿Qué valor tienen los otros 2 ángulos interiores del triángulo isósceles que se formó? Si la suma de los ángulos en un triángulo es de 180 grados y ya tenemos el valor del ángulo central, los otros 2 deben tener un valor de 54 grados, porque 72 grados más 54 grados más 54 grados es igual a 180 grados. Entonces, para calcular el ángulo interior adyacente al lado de los triángulos que se forman al pentágono, basta con dividir entre 2 al ángulo interior del pentágono. Así, 108 entre 2 es igual a 54 grados. Les agradecemos nuevamente que continúen acompañándonos en esta sesión. ¿Han anotado sus preguntas? ¿Y con lo que el maestro ha expuesto, tienen ya sus respuestas? En esta sesión hemos aprendido qué son los ángulos interior, exterior y central de un polígono regular. También hemos aprendido a determinarlos o calcularlos. Ahora estableceremos las relaciones que existen entre estos ángulos. Para ello, le damos la palabra al maestro Eduardo. Gracias. Una vez que hemos aprendido qué son y cómo se calculan los ángulos interior, exterior y central en los polígonos regulares, establezcamos ahora la relación que existe entre estos. ¿Qué relación existe entre los ángulos interior, exterior y central? Como ya los hemos calculado, ahora observémoslo en un pentágono, en un hexágono regular. Para el pentágono regular, el ángulo interior es 108 grados, el exterior es 72 y el central es 72 grados. ¿Cuáles de ellos son iguales? Claro, el ángulo central es igual al ángulo exterior, mientras que el ángulo interior
y el ángulo exterior son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Vayamos al hexágono regular. Si su ángulo central es de 60 grados, su ángulo exterior será también de 60 grados y el ángulo interior será de 180 menos 60 grados igual a 120 grados. Veamos si esto se cumple para cualquier polígono regular. Analicémoslo. Para un triángulo equilátero, el ángulo central lo obtenemos al dividir 360 entre 3, igual a 120. Y su ángulo interior sabemos que es de 60 grados. Por lo tanto, el ángulo exterior es de 180 menos 60 grados, es decir, 120 grados. Con ello, corroboramos que, en efecto, el ángulo central es igual al ángulo exterior. Generalizando las relaciones entre los ángulos de los polígonos regulares, tenemos que el ángulo central es igual al ángulo exterior. Además, el ángulo interior y el exterior son suplementarios, es decir, suman 180 grados. ¿Se han preguntado para qué nos sirve reconocer la relación entre los ángulos interior, exterior y central en un polígono regular? Exacto. El conocer estas relaciones nos permite construir e identificar polígonos regulares, mismos que se encuentran en el universo o forman parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, un panal hexagonal construido por las abejas, la forma pentagonal que tienen las estrellas de mar, los mosaicos hexagonales de adoquín para la construcción, la rueda de la fortuna de forma dodecagonal en una feria, o la forma hexagonal que tienen las moléculas de una sustancia química llamada benceno. ¿En qué otras cosas pueden encontrar polígonos regulares? Ahora les corresponde a ustedes realizar el siguiente reto. Determinen el ángulo central en un octágono regular y a partir de este identifiquen sus ángulos interior y exterior. Dibujen el polígono indicando sus ángulos y marcándolos con diferentes colores. Describan con sus palabras los pasos que siguieron para lograr el objetivo. Ahora reflexionen. ¿En qué situaciones se necesitará determinar los ángulos de uno o varios polígonos regulares? Queremos recordarles que es importante que elaboren sus notas durante la sesión, considerando las ideas más importantes del tema de hoy. Resuelvan los retos de ser posible y anoten sus dudas y posibles dificultades. Agradezco mucho al maestro Eduardo por su intervención en esta sesión. Y a todas y todos ustedes les invito a que nos sigan encontrando en estas sesiones creadas para ayudarles a dar continuidad a su aprendizaje. Aquí en Aprende en Casa 2. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.